Muy bien, vamos a empezar griego 2. Lo vamos a hacer con el tiempo auristo, para los que han llevado griego 1. Saben que el verbo auristo es el tiempo un poco más complicado que existe en griego. Así que bueno, yo he preparado algún material que está en Word, que yo creo que con el tiempo lo voy a pasar a una presentación, pero por ahora está en esta manera. Y bueno, ya hemos visto con los que han llevado griego 1 lo que ha sido el tiempo auristo. Sin embargo, hay mucho más que decir del tiempo auristo. Por eso es que pienso que es bueno que veamos griego 2, empezando con el tiempo verbal auristo, ¿sí? Entonces, el verbo auristo es el pasado, ¿verdad? Como en español conocemos como pretérito. Existen varios pretéritos en español. Hemos visto estos ejemplos en griego 1, ¿sí? El objetivo es poder recordar un poco aquello. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 13, hay un ejemplo que es el pretérito imperfecto en español. Dice el ejemplo: perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y, lo, y la asolaba. Este perseguía y asolaba son dos tiempos pretéritos en español, ¿ya? Son pretéritos que hacen referencia o muestran en algún sentido el tiempo auristo en español, con una matiz quizá distinta, pero muestran esto. Otro ejemplo que podemos ver es Romanos 5:6. A su tiempo murió por los impíos. Recordemos, lo que ahora estamos haciendo es mostrar o mirar de forma general el tiempo auristo. ¿Ve? Entonces, eso es importante porque tal vez alguien puede decir, pero eh, no estamos entendiendo muy bien. Después de esta pequeña observación, pero necesaria, es importante entender que el auristo es parecido al pretérito o al pasado en español. Sin embargo, en griego existen, como aquí bien lo explico, dos pretéritos, y en español también, ¿verdad? Pero específicamente en el tiempo griego, auristo, es bastante marcado y es el tiempo más difícil de entender. Es uno de los tiempos verbales más difíciles de explicar y comprender por sus distintas acepciones que tiene este verbo. ¿Ya? Entonces, eh, un concepto que es importante es este. El verbo griego en tiempo auristo presenta el evento en resumen, visto como un todo desde afuera, sin considerar a la composición interna del acontecimiento. De ahí la importancia del aspecto verbal y no así del tiempo cronológico de dicho verbo. Ahora, quizás es un poquito complejo esto, ¿no? Pero es importante entender que el tiempo auristo es un tiempo bastante interesante en griego, es el tiempo más interesante que vamos a poder, digamos, observar. Ahora, quiero que entiendan una cosa, queridos amigos y hermanos. Este manual que les estoy mostrando es de mi autoría, sin embargo, todavía hay que hacerle mejoras, no estoy escribiéndolo, ya he escrito bastantes, entonces a todos los que he escrito vamos a hacer mejoras, Dios quiera este año que viene. Y bueno, así que si ven algún error, entonces, especialmente ortográfico, es porque todavía hay que revisar. Ah, Dan Amante dice que el auristo denota una acción simplemente como un evento, sin definir en ningún sentido la manera de su ocurrencia. Dan Amante y muchos otros autores representan gráficamente este tiempo como un punto. Sin embargo, quiero ya enfocar y decir que debemos tener mucho cuidado con solamente representar al tiempo auristo como un punto.
Y eso lo explico muy bien en este manual, ¿verdad? Tengamos cuidado con eso, porque a veces eso puede caer en una falacia exegética o de idioma, ¿no? Y es lo que vamos a ver en capítulos posterior, que es el abuso del tiempo auristo. Normalmente, como les decía en los libros clásicos, el auristo se representa con un puntico ahí, el presente con una línea, el perfecto con un punto y una línea, el imperfecto con ah, este símbolo y una línea, ¿ya? Sin embargo, eso es algo digamos, básico, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con solamente representar cualquiera de estos tiempos de esta manera. Pero obviamente, de forma básica, está bien representar así. Les decía, ni el auristo, ni el presente, ni el perfecto, ni el imperfecto son de la misma manera en todos los versículos o en todos los verbos que vamos a ver. No es así. Como vamos a ver el auristo en este punto, nos vamos a dar cuenta que en el auristo existen más de 6 acepciones. Al tiempo auristo como tal, ni siquiera entendiendo o mirando el modo, la voz, sino solamente viendo el aspecto del tiempo verbal. Por eso es que este video es como que griego 2, no es griego 1, porque vamos a hablar de conceptos que ya uno que está en griego, que uno que ya ha pasado griego 1. Por si tú no has tomado griego 1, puedes ver los videos que están en este canal, son 10, 11 videos, ¿verdad? Y ya para poder quizá entrar un poquito en el tema. Ahora, en este manual que estoy escribiendo, estoy poniendo bastante tablas eh, de lo que se llama el número de verbos que existe, ¿ya? Tabla de frecuencia de los verbos griegos en modo indicativo, voz activa, tiempo auristo en todo el Nuevo Testamento. Entonces, en modo indicativo, existe 4.375 verbos en tiempo auristo y en voz activa. ¿Ya? Ahora, entiende bien esto, solamente en modo indicativo, ¿no? Y solamente en voz activa. Falta voz pasiva, voz media, falta modo, los demás modos, imperativo, etcétera. Entonces, no olvides que el griego, el tiempo verbal que más veces aparece en el Nuevo Testamento es el auristo. Por eso es que aquí pongo solamente en modo indicativo, voz activa y tiempo auristo, 4.375 verbos, de los 11.000 y tantos que hay. Así que es demasiado importante el tiempo auristo. Creo yo que el tiempo auristo es el verbo más importante en el griego. Aquí podemos ver una tabla de frecuencias de los verbos griegos en todo el Nuevo Testamento. ¿Ya? Por ejemplo, les decía, 4.375 solamente en modo indicativo, pero el modo participio 1589, perdón. El modo infinitivo 959 veces, el subjuntivo 948, imperativo 840, optativo 23. Entonces, en voz activa y tiempo auristo aparece 8.734 veces. Ahora, la voz media aparece 1.433 veces en todos los modos, en el indicativo 745, en el participio 36, en el infinitivo 102, en el subjuntivo 174, en el imperativo 77 y en el optativo 19. Y en la voz pasiva 868, perdón, participio 392, infinitivo 172, subjuntivo 26, imperativo 8, optativo 5. Y en total, 1.778 verbos en voz pasiva. Existen 5 en indicativo, 2 en participio, verbos que están posiblemente en voz media o pasiva. Habría que definir eso. En total, 7. Vale decir que el total de verbos
en todos los modos y en las tres voces del tiempo auristo son 11.953 verbos que existen en el Nuevo Testamento. Son muchos más verbos que incluso en el tiempo presente. Ahí la importancia de poder estudiar el tiempo auristo de manera minuciosa, si vale el término. Creo yo firmemente que el tiempo auristo es el verbo que menos se ha estudiado en el griego y que demanda, al menos en español, y que demanda más estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 11.952 verbos, ¿no? Mucho más que el tiempo presente. Entonces, ahí la importancia de poder estudiar el tiempo auristo. Y por eso es que este tema es griego 2, ¿no? Por ejemplo, en indicativo, el total de veces en voz pasiva, activa y media, 5.993 veces. En participio, pasiva, voz, en voz activa, media y pasiva, 2.289. En el infinitivo, en las tres voces, 1.244. En el imperativo, en las tres voces, 997. El optativo, 47. Y el total de los totales es 11.952 verbos, mucho más que el tiempo presente. Y ahí la importancia del verbo y, en tiempo auristo. Creo que más o menos son 8 capítulos que voy a dedicar al tiempo auristo, o 7 capítulos, ¿no? Y esta tabla me va a servir mucho, mucho para poder entender mejor quizá el concepto del tiempo auristo, ¿no? La importancia que tiene. Muy bien. Esta es una tabla de frecuencia o un paradigma, como se llama, ya más general, ¿vale? Es más general de todo de todos los verbos, en todos los tiempos, pero general, ¿sí? Sin tomar en cuenta en qué voz están. Por ejemplo, mira, en el tiempo presente aparece, eh, déjame mostrarte, 11.637 veces, verbos, perdón. Ahora mira, en el auristo aparece 11.952 verbos. Notas que son mucho más que el presente, el auristo, y es por eso que demanda mucho más de estudio, ¿ya? Los dos verbos que más aparecen en el Nuevo Testamento son el presente y el auristo, en todos los modos y en todas las voces. El que menos aparece es el pluscuamperfecto. Después los demás aparecen por arriba de los 500. Por ejemplo, el presente en modo indicativo, 5.552. El participio, 3.699. En cambio, el pluscuamperfecto, 88 veces. Pero nota, en el auristo aparece más veces que en el presente. Y la tabla nos va a servir para esto. Y alguien puede preguntar, ¿y cómo es que sé esto? O sea, ¿cómo es que yo sé que todo lo que se está viendo acá es posible? Es que hay un programa que se llama Logos que puede hacer este trabajo, con el cual yo he hecho este trabajo. ¿Sí? Te puede calcular cuántos verbos existe, en qué modos, en qué tiempos, eh, en en qué tiempo están, en qué modo están. Lo único que no puede hacer Logos es decirte qué tipo de aspecto tiene. ¿Sí? Eso nos toca a nosotros. Y eso es lo que nosotros vamos a ir viendo en este
griego 2. Primero, empezando del tiempo aoristo. Veamos algunos ejemplos de el tiempo del auristo. ¿Vale? Permítanme, pero sacar primero un esfero o un lapicero para poder mostrarles. Un ejemplo, por ejemplo, el verbo que está en Mateo capítulo 1, versículo 15, ¿no? Este verbo es el verbo erenisen, erenisen, ¿no? Este verbo, erenisen, es, está en tiempo auristo. ¿Y cómo yo sé eso? Para los que han llevado griego 1, simplemente para recordar, por la desinencia, ¿verdad? Por la desinencia y por el prefijo. Bueno, obviamente los que ya han llevado griego 1 me entienden esto. Y si no lo has hecho, entonces nuevamente te invito a ir a los anteriores videos. Así que este ejemplo de el tiempo auristo en voz activa y modo indicativo es el más común. Ya engendró. A una primera instancia dijimos que vamos a simbolizar el tiempo auristo como si fuera una acción pasada puntual, un círculo, una circunferencia y un puntito. Pero teniendo en cuenta de que no siempre el tiempo verbal auristo es una acción en el pasado de tipo puntual. No es. A eso es a que Donald Carson lo llama una falacia exegética que lo vamos a ver de a poco, que vamos a verlo de a poco. Ok, muy bien. Veamos otro ejemplo. El ejemplo de Marcos capítulo 5 versículo 12. ¿Qué tiene de bueno el hecho de este manual que estoy escribiendo? Que tiene ejemplos bíblicos, pero además de tener ejemplos bíblicos, estos ejemplos bíblicos están a continuación diagramados, ¿sí? Y ese es el plus. Por ejemplo, este, que para que litzen aftón, para que lezan es un verbo compuesto con una preposición y el verbo caleo. Este verbo está en tiempo auristo, ¿sí? Por la desinencia. Y le rogaron. Entonces, el tiempo auristo, como les decía en griego 1, se construye con un aumento que es la epsilon, más la característica temporal que es la sigma, y las desinencias personales que son aas en, amén atean. Esto hemos visto en griego 1, por eso es que voy a pasar rápidamente de este punto. Epistusae, epistusas, epistusen. Yo creí, tú creíste, él creyó. Nosotros creímos, vosotros creísteis, ellos creyeron. Notas que al momento de traducir, estoy traduciendo en un pasado puntual. Yo creí, no dije yo creía, que es un pasado continuo. Yo creí, tú creíste, él creyó, nosotros creíamos, vosotros creísteis, ellos creyeron. Es un pasado puntual. La primera acepción a este verbo está bien, pero nuevamente no siempre debe traducirse así. Al menos en el tiempo aoristo. Quizá en otros tiempos es posible, pero aquí no. Y bueno, en el manual también te pongo unos cuadritos para que tú puedas practicar, ¿vale? Veamos un ejemplo diagramado, que obviamente he escogido
oraciones bastante pequeñas, cortas, para poder mostrarles en el manual cómo se hace la diagramación, ¿sí? La intención es que aprendan, ¿no? La intención es que aprendan. Y también estoy usando el método colores. Para los que no saben qué es el método colores, también pueden ir al manual o a griego uno y ahí estoy bien mostrando aquello, ¿no? Normalmente el método colores es que el verbo está en color rojo, el sustantivo en azul, y así voy cambiando el adjetivo en naranja, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, ólogos o lista es la oración y dentro de la oración, el color rojo siempre es el verbo. Entonces voy a poner el verbo acá, hable, o logos es el sujeto y además es sustantivo. Voy a poner acá porque es el sujeto, ¿no? Este viene acá y on, que es el pronombre relativo, viene acá. Así se diagrama esta oración, esta pequeña oración. La palabra, hab- la, la, la palabra que hablé, ¿no? Entonces, así es como debe diagramarse. La palabra es el sujeto. Hablé el verbo que el complemento directo. Ahora, si notas, estoy traduciendo como un pasado puntual. Hablé una sola vez. Nuevamente repito, no siempre es así. En primera instancia, sí. Estamos viendo recién introducción al verbo auristo. Entonces, está bien. Aunque realmente estamos saltando varios conceptos porque obviamente es griego 2. Otro ejemplo. Este ejemplo es un poco más largo. Mateo capítulo 16, versículo 7. Oti, artus, uc, el abomen, el abomen. Entonces, el rojo siempre es el verbo. Voy a copiar acá. Artus, que es pan, en este caso está como complemento directo. Uc, que es el negativo, el adverbio, que viene aquí abajo, diagramado. Oti, que es la conjunción, ¿sí? Porque aquí se diagrama de esa manera. Y tenemos el verbo, el complemento directo, la conjunción, el adverbio, pero no tenemos el sujeto. Trajimos. Entonces, ¿quiénes? ¿Quiénes trajimos? El sujeto es nosotros. Y pongo entre paréntesis para mostrar que es una palabra tácita, que es una palabra que yo estoy añadiendo por el contexto del verbo. ¿Sí? No olvides que en la desinencia me está diciendo que el verbo tiene un pronombre que es nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a traducir? Porque nosotros no trajimos pan, ¿ok? No trajimos pan. Así es la forma de diagramar. Esa es la forma de diagramar este versículo. Muy bien, veamos otro ejemplo con el mismo mm, tiempo listo. La ventaja de este manual es justamente que tiene muchos ejemplos, ¿sí? Muchos ejemplos. Y esos ejemplos nos van a ayudar primero a entender mejor el tiempo y segundo a diagramar también cómo tiene que ser, ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2 versículo 7, quizá tú en casa puedes hacerlo con más cuidado, puedes ir y mirar el texto y todo aquello. Entonces, como yo estoy en el video, estoy sobreentendiendo varias cosas, ¿no?
Eh, por ejemplo, en Corintios, capítulo 2 versículo 7, el verbo es el que está en color rojo, ¿verdad? Entonces ese verbo tiene que ir, tiene que estar el verbo, que quiere decir acá en el medio. Luego viene el sujeto, feos o teos, ¿vale? Y luego el pronombre, que es que, ¿no? Y lo demás, todo esto. El sintagma preposicional, que es proston, iomon, ionon, este de aquí. Y luego el sintagma preposicional siguiente, is, dosan y min. Entonces todo eso que está acá, este de acá viene acá, y este otro acá. Muy bien. Entonces sería Dios, aunque aquí es con un sujeto, o perdón, con un artículo, el Dios, para definir justamente al sujeto, que no existe otro Dios, sino es el Dios, que en español está mal ponerle eh, ese artículo. Simplemente nosotros decimos en español Dios predestinó. Que Dios predestinó antes de los siglos para gloria de nosotros. ¿Sí? Entonces, así es la forma de diagramar cuando existen eh, dos sintagmas preposicionales. ¿Qué son los sintagmas preposicionales? Estos de acá, mira. Todo esto. Sintagma preposicional uno, sintagma preposicional 2, sintagma preposicional, sintagma preposicional. Así se llama. ¿Por qué se llama sintagma preposicional? Porque le antecede una preposición, está introducida por una preposición y se debe diagramar debajo del verbo, ¿no? En este caso, pro, una preposición pro, antes de los siglos. En el otro caso, para, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso es importante. Creo que hasta este punto podemos dejar aquí este video y vamos a ir grabando de esta manera videos muchos más con respecto al tiempo listo.